Eres alguien reservado, pero sabemos que la amistad para ti es sagrada. Nos gustaría saber si en el salón tienes algún amigo leal. Pues diría que sí, no tengo favoritismo con nadie. Es decir, mis amigos leales son todos ustedes que siempre me rodean y que siempre están para mí cuando más lo necesito, y eso se aprecia demasiado. Imagina que tu vida hasta el sol de hoy o el día de hoy en el que estamos acá todos presentes ha sido toda una historia completa. ¿Qué título le pondrías? Un título de una historia para todos ustedes, incluyendo que sería el libro de la vida. Me gustaría hablar en positivo y obviamente soñar en grande. Si algún día tú, José Machado, te gana un premio por una buena historia que hayas escrito, ¿a quién se lo dedicaría? Pues diría que se lo dedicaría a todos mis seres queridos y amigos, porque gracias a ellos me motivan cada vez más a escribir historias y ser mejor persona. Bienvenido a un nuevo episodio de Con Permiso de Nadie, el podcast de quinto año de la UEP San José, donde hablamos sin filtros, sin miedo, pero con propósito. Yo soy Andreí Ceballos. Y yo soy Jesús Ortúa, y el día de hoy estamos a una persona que comparte nuestro salón y clase, pero que tiene una historia que pocos conocen. Nuestro invitado demuestra que el silencio no siempre es vacío. Alguien sensible y reflexivo, que ha encontrado por medio de la escritura una forma de entender la vida. Un joven que está al lado de nosotros todos los días, pero que tiene un inmenso universo que escribe a diario. Con nosotros, José Machado. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy alegre de estar aquí con ustedes. Aquí estoy para responder cualquier tipo de pregunta, para conocernos un poco más de lo que ya me conocen. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Machado, en el salón te conocemos como alguien tranquilo y enfocado, pero si tuvieras que describirte a ti mismo, más allá de las tareas y las clases, ¿quién realmente sería Machado? Pues realmente sería como alguien, digamos, neutral, porque en sí soy alguien que normalmente no se mete con nadie, y soy alguien que se la pasa metida en su teléfono, pero o sea, no la paso con mucha gente, pues así, pero tengo mis amigos. Entonces te podrías considerar introvertido. Exacto. Bien, a nosotros nos gustaría viajar un poco a tu infancia, ya que nos enteramos que tu relación con las letras, con las escrituras, sí, empezó a los 7 u 8 años. ¿Qué pasaba por tu mente a esa edad, o escribir en papeles así era como un tipo de desahogo para ti? Sí, realmente sí lo fue, porque en sí yo empecé no realmente contando historias, sino leyendo historias, y de ahí empecé a familiarizarme con eso para poder crear mis propias historias. Pero en sí, eso de crear historias fue ya después de los 12 años. En la escuela normalmente me ponían a leer y todo eso, pues. Yo te entiendo perfectamente. Yo sé que no es fácil en ocasiones expresarte simplemente tú solo. Yo, pues por mi parte, también no escribo historias, sino más bien me voy por la parte más de escribir cartas y cosas así. Yo también soy de ese tipo de personas que escriben cartas, porque normalmente me expreso más que todo con palabras escritas, porque no soy de esa persona que le gusta expresarse demasiado, porque pienso que puedo decir algo que incomode a esa persona, entonces no soy de esos que hablan demasiado, pues. Pero, ¿cómo fue realmente todo? Empezaste a leer un libro y dijiste, wow, quiero hacer como mi propia historia, quiero empezar a contar mis cosas, así o... Sí, exactamente. Todo empezó con un cuento clásico que se llama Los Tres Cerditos, no sé si lo hayan leído. Sí, ese siempre se lo contaba a mis amigos me lo contaban a mí. Y entonces yo agarré ese cuento e hice una propia versión, pero con mi esencia, pues. Y quedó maravilloso. El problema es que eso fue hace años, no me acuerdo cómo era la historia, pero era bastante buena. Bueno, muchos escriben por hobby, pero para ti parece ser una necesidad. Se dice que las mejores historias se nacen por lo vivido, pero para ti, ¿lo sacas de la imaginación o por lo que ya has vivido? Pues en sí son las dos cosas. Una, porque son cosas que me gusta, la fantasía. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Y otra, porque siempre he querido contar mi vida mediante la escritura, porque veo una forma de expresarte. De expresarme. Bien, sin entrar en tantos detalles o indagar mucho en
cosas personales. ¿Hubo un momento o una etapa dura de tu vida en la cual eso te impulsara a decir, necesito escribir esto en un papel? Sí, en la escuela normalmente recibía demasiado bullying, ¿no? Yo hasta el día de hoy no entendía por qué, porque no sé si era que la gente me odiaba por los niños. Pero en sí yo no le seguía, pues yo lo ignoraba y escribía todo lo que me pasaba en una hoja hasta que yo salí de la escuela a primer año en un liceo, otro anterior a este. En sí en ese liceo nunca tuve amigos, también era el mismo trato. Y en sí pasó una situación que yo pensé que me iba a suceder, pero la vida da muchas vueltas y pues... Claro, lo entiendo perfectamente. Muchas personas prefieren no contar o no son dignas de tu confianza para saber ese tipo de cosas. ¿Por un momento no pensaste o quisiste tener amigos en ese tiempo, o sea, en primero y segundo año? Pues diría que sí, pero o sea, yo siempre retrocedía porque cuando no veía frutos en la amistad yo lo dejaba, pues, porque yo sabía que esa amistad no valía la pena. Actualmente con ustedes es un caso muy especial, pues, amigos por los días. ¿Y cómo te sentiste al llegar aquí a San José? Porque obviamente hubo un cambio de ambiente bastante diferente. Sí, porque cuando sucedió la situación, me pusieron a elegir entre dos liceos. Y algo me decía, vente para San José, vente para San José. Y creo que fue la mejor decisión que haya tomado, porque la verdad que estoy aquí es una experiencia bastante hermosa, la verdad. ¿Y podrías considerar que en ese tiempo, hasta acá, hasta el momento, has mejorado mucho en tus historias, que se han vuelto un poco más expresivas, más... Claro, sí, sí he mejorado un poco mis historias, la verdad. Poco son fantasiosas porque ya he dejado eso, pero claro, es algo que a mí me gusta, también lo hago de vez en cuando, pero más que todo me voy más a lo que yo realmente siento por la lectura y lo que mis sentimientos, pues. Eres alguien reservado, pero sabemos que la amistad para ti es sagrada. Nos gustaría saber si en el salón tienes algún amigo leal. Pues diría que sí, no tengo favoritismo por nadie. Es decir, mis amigos leales son todos ustedes que siempre me rodean y que siempre están para mí cuando más lo necesito y eso se aprecia demasiado. Lo agradezco muchísimo, de verdad. Pero bueno, entonces, escoges a una sola persona en específico para dedicarle esas historias o inspirarte. Pues sería mi compañero Jesús Hidrobo, que estudia con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque te parece alguien interesante o...? Interesante en sí porque él me ha brindado su confianza y yo la mía y hemos tenido una bonita amistad por bastante tiempo del segundo año. ¿Y cómo fue esa amistad? ¿Cuándo se conocieron? Fue el segundo año cuando estábamos, creo que en el receso, y él estaba en una esquina y yo me le acerqué a hablar y empezamos a hablar y así, entonces ahí fue que nos conocimos. ¿Y él al igual que tú comparte ese mismo gusto por la lectura? No, él no es así tan yo. Pero bueno, sorprendemos porque ni nosotros que tenemos ya tiempo estudiando con él y él es muy callado, en cambio... Reservado. Sí, entonces llegaste, hiciste Ese tipo de conexión. exactamente con él, entonces fue súper chévere porque se nota que se entienden bastante. Y bien, aparte de nosotros, tus compañeros, ¿algún personal de la UEP San José te ha inspirado a escribir ese tipo de historias? Pues diría que hay una persona que es la profesora Durasca que nos da matemáticas y orientación. Ella siempre ha estado para mí cada vez que yo la necesito y siempre le cuento mi historia y siempre ella me motiva a que siga escribiendo, sigue escribiendo. ¿Qué piensas de la profesora Durasca? Pues pienso que es una profesora bastante buena, amable, solidaria y la verdad es que esa mujer se merece todo. Machado, tenemos una duda. ¿Quién es el primer lector de tus historias? Pues diría que el primer lector de mi historia sería mi mamá, porque de pequeño ella siempre me contaba historias a mí y a mis hermanos. Y sobre este tema, ¿qué ha pensado tu mamá sobre tus historias? ¿Cómo lo ha llevado ella? Pues ella piensa que mis historias son bastante graciosas y chistosas, pero a la vez le gustan, y eso me pone contento porque al saber que la gente le guste mis historias, eso ya me pone muy feliz. A mí me gustaría también leerla. He escuchado un poco, sí, pero... Exacto. Me gustaría hablar en positivo y obviamente soñar en grande. Si algún día tú, José Machado, te gana un premio por una buena historia que hayas escrito, ¿a quién se lo dedicarías? Pues diría que se lo dedicaría a todos mis seres queridos y amigos, porque gracias a ellos me motivan cada vez más a escribir historias y ser mejor persona. Pues nos contaste que tienes un canal de YouTube que habla sobre los juegos, tus juegos favoritos, pero ¿nos podías contar un poco más sobre eso? Pues en sí mi canal se trata de un juego llamado Dragon City, que se dedica más que todo a la crianza y la pelea entre dragones. Ese juego yo lo había jugado bastante. ¿Desde cuándo lo juegas?
Lo juego desde el 2018, ¿Y empezaste a crear contenido de eso cuándo? en el 2024 a finales del 2024. Y sobre el canal actualmente, ¿qué piensas sobre, o sea, quién te inspiró? ¿Quién te inspiró a crear el canal? En sí no me inspiró nadie, pero si te pudiera dar una idea sobre alguien sería Fernanfloo, que es un youtuber que muchos de acá deberían de conocerlo, que fue mi inspiración. Sabemos que no todo es papel y lápiz, pero ¿te gustaría a través de tus escrituras ganar la placa youtuber? En sí no, porque no veo eso como un trabajo como tal, es más como un pasatiempo. Y en sí soy youtuber, yo subo contenido a YouTube sobre mi juego favorito. Pero en dado caso hipotético que tengas un apoyo bastante inmenso por parte de internet, ¿cómo nacería esa idea de crear contenido, o sea, pasar de solamente escribir para ti mismo ese tipo de historias a escribir para una comunidad bastante inmensa en internet? Bueno, eso sería bastante increíble y yo lo aceptaría con todo gusto porque en sí mi objetivo siempre fue construir una comunidad para interactuar con ella. Bien, bien, bien. ¿Y crees que esa habilidad tuya que tienes para escribir podría, sí, exactamente como tú dices, ayudar a conectar mejor con las personas? Porque exactamente en internet existen varios tipos de personas que podrían no gustarte este tipo de contenido y podrían exactamente odiarte, tipo cosas así. Claro, en sí eso siempre hay que ver la manera positiva de cómo hacer las cosas, porque si tú te esfuerzas en lograr tus objetivos, lo vas a cumplir. Y eso de crear una comunidad, eso y mantenerla de paso es primordial siempre. Bueno, Machado, vamos a profundizar un poco más este tema, esas preguntas que obligan a pensar. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de la vida escribiendo tus propias historias? Pues entendí muchas cosas, pero sobre todo la disciplina, porque en sí inicié creando historias para desahogar mis sentimientos, pero en sí aprendí a que siempre hay una segunda oportunidad para uno en la vida. Escribiendo esas cosas sí te ayudó a no sobrepensar tanto. Sí, porque la verdad es que creando historia a veces uno como que libera todos esos pensamientos malos que uno piensa de uno en sí y por eso soy lo que soy actualmente. Imagina que tu vida hasta el sol de hoy o el día de hoy en el que estamos acá todos presentes ha sido toda una historia completa. ¿Qué título le pondrías? Un título de una historia para todos ustedes, incluyéndome, sería El libro de la vida. Bueno, yo lo leería, me gustaría leerlo. Bueno, de tus historias, ¿cuál quisieras que se hiciera realidad y por qué? Pues una de las historias que tengo por título, La Flor Roja, que se trata, para resumir, se trata de un chico que intenta conquistar una chica, pero no puede. Y en sí quiero que se hiciera realidad porque demuestra que alguien quiere tener una relación, pero no puede porque o esa persona está con otro o simplemente no le llama la atención. Y en sí, la historia relata que el chico se hace una autosuperación para tratar de superar a esa persona y seguir con su vida normal. Bien, ¿y para el futuro qué piensas hacer? ¿Qué tienes pensado? Quisiera como que cuando saliera de aquí estudiar informática para aprender más sobre la tecnología y en sí para dedicarle aún más tiempo a mi canal, así seguir mejorando en mis videos, la edición y todo eso. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle un poquito más de sazón a esto. Vamos a hacer ping-pong, unas preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué prefieres, escribir bajo la lluvia o al sol en la tarde? El sol en la tarde. Yo prefiero un poco bajo la lluvia porque pues más fresco Sí. y más frío y más cómodo. ¿Videojuego favorito de todos los tiempos? Pues diría que Minecraft, ¿Qué valoras más, la lealtad o la creatividad? la lealtad, Ahora la placa de YouTube o ver tu vida en un libro. ver mi vida en un libro. Bueno, para cerrar, queremos que completes estas frases ya que es una tradición en nuestro programa. Claro, Con permiso de los momentos difíciles, hoy decido. superar, Con permiso de mi timidez, me atrevo a. soñar, Con permiso de los que dudan, mi plan es. ser mejor, Con permiso de nadie, yo voy a lograr. mis sueños. Machado, muchas gracias por permitirte venir hasta acá, conocernos un poco más. Estamos muy felices de que hayas venido y pues que esa placa de YouTube, esos sueños y obviamente esos libros que vengan pronto. Muchísimas gracias.
Bueno, también muchas gracias por recordarnos que las mejores historias no están en los libros, en las libretas, sino están en las personas que tenemos al lado. Pues nada, muchachos, muchísimas gracias, la verdad. Estoy muy contento y feliz de haber compartido mi historia con ustedes. La verdad es que casi me hacen llorar. Pero bueno, y aquellos que nos están viendo este querido podcast, atrévense siempre a soñar y a cumplir todos sus objetivos, que en esta vida todo es posible. Esto fue Con Permiso de Nadie, un proyecto de los estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa Privada San José. Suscríbanse y apoyen el talento local. Nos vemos en el próximo episodio si nos dejan. Y si no, igual lo hacemos con permiso de nadie. ¡Hasta la ¡Chao! próxima!